Ok, buenas noches a todos. Esta es una versión de neohumanismo, ecología, espiritualidad y expansión mental. Es una versión simplificada, más breve, sobre el tema. El autor de este libro es Sri Sri Anandamurti, que también lo conocemos como Prabhat Ranjan Sarkar, que es su nombre legal. Su nombre espiritual, Sri Sri Anandamurti. Él dejó un legado de 268 libros. Es decir, él daba conferencias, se las grababa y luego se las transcribía y publicaba como libros. Y no todos los libros, habrá unos 180 libros traducidos, o sea que todavía hay bastante trabajo para las próximas generaciones, al inglés, traducidos al inglés. Muy bien, vamos entonces. Prabhat Ranjan Sarkar nació en la India en el año 1921 y dejó su cuerpo físico en el año 1990. O sea, dejó su cuerpo a los 69 años. Hoy vamos a hablar de la liberación del intelecto, neohumanismo. El libro que nosotros hemos publicado en español tiene este nombre. Son 3 libros juntos que hablan de neohumanismo, ¿ok? Por eso decimos ecología, espiritualidad y expansión mental. Son 3 tomos en uno, 3 libros en uno. Es muy profundo y abarca temas interesantes, espirituales, universales. Muy bien. Entonces, este es el primer libro que se llama La liberación del intelecto, neohumanismo. ¿Okay? Bueno, basado en la filosofía de Prabhat Ranjan Sarkar, como hemos dicho. Dice, este tema, neohumanismo, comprende un enfoque subjetivo y un ajuste objetivo. Enfoque subjetivo significa profundizar mentalmente, evolucionar espiritualmente y al mismo tiempo ajustarnos a la vibración que existe a nuestro alrededor en la sociedad. Y vamos a ver qué sucede cuando uno está un poquito evolucionado y alrededor en la sociedad hay un gran desorden. Entonces sucede un gran desequilibrio. Dice así, los seres humanos alcanzan la cumbre de la devoción a través de un enfoque subjetivo y un ajuste objetivo. Quiere decir que para alcanzar lo que es el amor universal, tenemos que desarrollar espiritualmente, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes y responsables de la sociedad, lo que esté a nuestro alcance. El amor o la devoción, devoción se refiere a amor. En el aspecto espiritual, devoción es cuando uno habla sobre el amor al Supremo. Pero en este caso, devoción también significa amor universal. Amor a todo el mundo creado. A los animales, a las plantas, a todos los seres humanos. No importa el color, la raza, la religión, el país, nada, ni el estatus social, porque en la espiritualidad el estatus social no existe como tal. Lo que existe es la moralidad, el sentimiento humano. Entonces vamos a ver brevemente por qué la sociedad está dividida hoy en día y cuál debe ser la solución para este problema. Entonces, el primero de los sentimientos es el sentimiento
geográfico, geosentimiento. Es el sentimiento por un sitio geográfico. Esto es lo que causa tantos problemas en la humanidad. Todos, después de miles de años, todavía estamos luchando, presenciando las peleas en diferentes países del mundo por el terruño. Y el geosentimiento trae también lo que es la geopolítica, geoeconomía, geocultura, todo lo que esté relacionado con el sitio geográfico. Y esto causa muchos problemas. Luego hay un sentimiento un poquito más elevado, que es el sociosentimiento. Sentimiento por un grupo determinado de personas. Puede ser una nacionalidad, una religión, un movimiento social. Es decir, la gente antes aquí en el geosentimiento tiene el apego al terruño, a la geografía. Aquí es a las personas, al grupo social. Por eso se dice que el sociosentimiento es un poquito más amplio que el geosentimiento, porque no está relacionado con el sitio donde uno vive o nació, sino que está relacionado con gente, que esta gente de ese grupo puede vivir en diferentes países. ¿Ok? Por eso dice sentimiento por un grupo determinado. Un poco más elevado que este sentimiento social, existe el sentimiento humano, sentimiento internacional. Bueno, hay gente que se reúne en grandes congresos para hablar del humanismo y hablan muy bien, pero a la hora de comer y sentarse juntos, comen pollo, pescado, y bueno, ellos son muy humanos. Hablan del humanismo, pero se olvidan que los animales también son una parte de la creación que están en un estado de evolución. Entonces, este sentimiento humano es más amplio que los anteriores, pero al mismo tiempo tiene dos defectos principales. Hay, digamos, una diferencia entre los humanos y la naturaleza. No se respeta como se debería respetar la flora y la fauna. Por supuesto que no todas las personas tienen ese defecto, pero también, aunque hablamos de sentimiento internacional, cuando hablamos de sentimiento humano, también hay conflictos entre un país y otro país. O sea que el sentimiento humano, tal cual como se conoce, no es perfecto, aunque es más amplio que los anteriores. Después llegamos al neohumanismo. Neohumanismo quiere decir el sentimiento que abarca no solo el amor a los seres humanos de nuestro pequeño planeta Tierra, sino de todo el universo. ¿Ok? Porque no solamente aquí hay seres humanos, también hay en otros planetas más evolucionados o menos que nosotros. Y quiere decir entonces que abarca la naturaleza y todo el mundo creado. Y el neohumanista, la persona neohumanista, siente amor universal. Y no solo tiene un sentimiento universal, sino que quiere expresar, entregar su realización de amor universal a toda la humanidad. Y siente que la vida es una misión de ayudar a los demás a encontrar y a descubrir esa verdad. Anoche hablábamos de estética y misticismo. Y decía Prabhat Ranjan Sarkar o Sri Sri Ananda Murti que nuestra labor es ayudar a la humanidad que comprendan que no solo la vida material es la meta de nuestra vida, que más allá del materialismo existe la estética, la belleza, la música, el arte, la pintura, la arquitectura, es decir, todo lo que eleva nuestra mente
más allá del nivel material. Y más allá de la estética está el misticismo. El misticismo es la búsqueda del ser individual por el ser cósmico. Eso es misticismo. Entonces, nuestra labor como neohumanistas es llevar a despertar a la humanidad, que si no, la vida de ellos se transforma como un desierto donde no hay una ilusión, una inspiración, la poesía, la literatura. Y luego, digamos que lo estético es la puerta de la espiritualidad. Por eso dice el maestro que ahí donde termina la estética empieza, digamos, el misticismo. O sea, están muy conectados. Es una puerta que los separa. ¿Ok? Entonces nuestra digamos, labor es hacerle sentir a la humanidad esa belleza. El canto, la danza, el baile, la poesía. Es decir, crear eso. Entonces, el neohumanismo tiene como misión transmitir ese amor y esa realización que tiene para expandirla a los demás y ayudar. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más o menos más sobre estos sentimientos. Dice, la humanidad de hoy ha hecho un gran progreso, un considerable progreso, pero no hay ajuste entre el mundo interno y el mundo externo. Quiere decir, nosotros sentimos algo, deseamos algo, pero cuando salimos a la calle y vemos todo lo que pasa en este mundo, no nos podemos ajustar porque nuestro ritmo interno no es paralelo al ritmo externo. Entonces, esto trae un gran desequilibrio en las personas y las personas se afligen. El ritmo interno, vamos a ver de qué se trata el ritmo interno. El movimiento psíquico interno de los seres humanos, su conciencia existencial, es completamente rítmico. Claro, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, todo es una vibración rítmica en nuestra mente. Cuando una porción de cuanto sucede en el mundo externo se ajusta con el ritmo psíquico interno, mientras que otra porción no, uno siente angustia, cuando no hay un paralelismo en ambos ritmos. Cuando los que se han desarrollado intelectualmente entran en contacto con un ambiente incompatible, les resulta difícil adaptarse. Y acá tenemos una imagen. Dice, el movimiento psíquico interno de los seres humanos necesita equilibrio con el mundo físico externo. Es como si el mundo físico no les diera el espacio que necesitan para evolucionar. Y entonces ahí suceden los que tienen, digamos, depresiones, lunáticos, porque uno no puede expresarse, no puede desarrollarse. ¿Cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo podemos encontrar en esto opuesto la tortuga y un cohete? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio? ¿Qué es lo más importante de nuestra vida? ¿No es cierto? Digamos así, tener riquezas, una vida vacía. Entonces, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Cuál es el tesoro más valioso de la humanidad? La devoción es el tesoro más valioso de la humanidad. El tesoro más preciado de la humanidad. Los animales también sienten amor. ¿No han visto cómo los perros o los gatos o otros animales o patos, cómo cuidan a sus niños, a sus animalitos, a sus hijos, ¿no? ¿No hemos visto alguna vez, yo he visto alguna vez, cómo, digamos, había muerto el perro o la perra, que era la madre de un perrito, y cómo un mono le daba la mamadera
le daba para que bebiera su leche. Entonces es el amor, ¿no? Cuando han visto dar a luz a un elefante, a una vaca, ¿no? Como digamos así, qué instinto de amor para cuidar. Como yo he visto en una película, como la madre elefante le sacaba toda la piel al niño de la placenta y luego lo ayudaba a levantarse y salía caminando junto con la madre. Eso es amor, ¿ok? Bueno, dice, se debe preservar la devoción, se debe preservar el amor. La devoción es la riqueza interna. Se debe construir una valla protectora alrededor. Es decir, que el amor existe, pero para que nadie lo dañe, hay que construir una valla como se hace para proteger los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa valla que va a protegernos de los ataques de la sociedad, de los ataques injustos de la sociedad, de la falta de amor de la sociedad, de la explotación de la sociedad? Para preservarla de los ataques del materialismo. Para eso necesitamos una valla. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esta alambrada protectora? Es una filosofía adecuada que establezca correcta armonía entre los mundos material y espiritual y sea la fuente perenne, inspiradora para el avance de la sociedad. Entonces necesitamos una filosofía que nos enseñe a amar los unos a los otros. Sentimientos que dividen la sociedad. Cuando la devoción, cuando la atracción, cuando el amor se dirige a un territorio, se llama geosentimiento. De todos los factores que causan desequilibrio en el mundo, el primero es el geosentimiento. El sentimiento por el terruño, que se interesa por la propia localidad, a expensas de otras localidades. Porque a veces, por falta de amor y de comprensión, ¿cuánta gente sufre el hambre? A nosotros no se nos cruza por la mente sufrir de hambre, porque a Dios gracias tenemos todo, pero otros sitios. Tengo un amigo en Argentina que está jubilado. Y todo lo que ha creado una fundación y todo lo que él cobra, que en el dinero, en el dinero europeo no llega a los 300 euros. ¿Saben lo que hacen? Ha fundado una asociación y en la casa de una señora hay 24 personas que vienen todos los días a comer a mediodía. La señora cocina con otra persona y él facilita el dinero. Muy bien. Entonces, hemos hablado del sentimiento geográfico por las localidades. Y ahora vamos a hablar, que antes hemos mencionado al inicio, el sociosentimiento. Y acá tenemos un ejemplo, dice los cabeza peladas, los skinheads, ¿no? O sea, hace tiempo había en Véneto, en Italia, un grupo, una comunidad que se llamaba skinheads. ¿Y eso qué es lo que los unía? Pues el sentimiento social, el grupismo, ¿ok? Un ideal personal de este grupo. Y así hay muchos grupos en el mundo. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que era el sentimiento que le seguía al sentimiento social? Cuando la devoción se limita a la humanidad, se llama sentimiento humano. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el problema con el sentimiento humano? Pero este sentimiento humano ha violado los intereses de las criaturas no humanas.
¿Cuál es el medio más poderoso con el cual luchar contra los sentimientos limitados? ¿Cómo se puede luchar contra estos sentimientos limitados? Primero, el estudio, racionalidad o conciencia despierta. Es decir, ¿cómo podemos luchar contra estos sentimientos que dividen a la sociedad? A través del estudio, razonando, escuchando conferencias, empezando a practicar yoga y meditación como una práctica. Es decir, cuando empezamos en el primer nivel es un poquito así que vamos a imponernos una disciplina, una práctica, pero después esa práctica se transforma en un principio de la vida y del cual no podemos desprendernos. Dice, luego viene cómo superar ese sentimiento social. ¿Cómo podemos superar ese sentimiento social que nos divide un grupo de otro grupo, una nacionalidad de otra nacionalidad, una religión de otra, etc.? Entonces dice, ahí tenemos que practicar el sentimiento de igualdad social. Tenemos que aprender. Entonces, en el momento que las personas que son sectarias, la mente es estrecha y no hay expansión ni progreso. Pero en el momento que las personas aceptamos el principio de igualdad social como seres humanos, la mente se expande y no tiene límites, se vuelve poco a poco una mente universal. Entonces, para despertar la conciencia del geosentimiento, utilizamos el estudio, la racionalidad, la conciencia despierta, las prácticas de yoga. Y para expandir la mente del sentimiento social al sentimiento universal, practicamos lo que se llama la igualdad social. ¿Cómo? Pues también con las prácticas de yoga. Al principio, en la parte inicial, digamos, las prácticas son una imposición que nos hacemos y no nos gusta o nos da pereza, nos gusta la filosofía, no nos gusta meditar, etc. Pero luego, cuando llegamos a la segunda fase y expandimos nuestra mente, todas esas prácticas se vuelven un principio en nuestra vida. Ya no podemos cambiar. Queremos y lo queremos y lo hacemos con gusto y es una cosa habitual. Luego, digamos así, para llegar al neohumanismo, para llegar al humanismo, porque se acuerdan, geosentimiento, sentimiento geográfico, sentimiento social, ahora para elevar la mente al humanismo, dice, la devoción, un camino práctico de enfoque psicoespiritual a la vida. O sea que ya, claro, cuando ya llegamos al humanismo, ya hemos mejorado un montón, aunque nos falte algo, pero ya nuestra mente ya empieza a expandirse ampliamente, velozmente. Y después dice, la devoción es el proceso de expansión del propio amor interno. Eso es la devoción. A toda la creación, a las plantas, a los animales. Sí. Todo el mundo animado e inanimado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que nos parece inanimado tiene mente, pero no está despierta. Están en evolución. Nosotros hemos pasado por todas estas experiencias. Hemos pasado por 8.400.000 reencarnaciones para llegar a la existencia de un ser humano. Pero no termina ahí la lucha y el camino. Una vez que hemos logrado la vida humana, tenemos que evolucionar y portarnos, ¿no?, como grandes seres humanos
sino como espiritualistas. Todas las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones y neutrones son la verdadera expresión de la conciencia suprema. Cuando el espíritu de humanismo se extiende a todo en el medio ambiente, en este universo, esto es neohumanismo, eterno, nuevo humanismo, la práctica del amor por todos los seres creados de este universo. En ausencia de devoción a la vida, parece que le falta ritmo vital. Cuando no hay amor universal, porque ¿qué pasa? Cuando vamos progresando espiritualmente, cuando nos vamos acercando a ese núcleo cósmico, se desarrolla ese gran amor que tenemos allí, latente. Pero luego ese amor se extiende a toda la humanidad. Ves a alguna persona y uno dice, pues lo quiero, pero lo quiero porque es algo natural. Quiero su progreso, quiero su bienestar. Siento, ¿cómo se dice? Misericordia, no lástima. El deseo y el anhelo de que ese ser humano también llegue a la autorrealización. Dice, en ausencia de devoción a la vida parece que le falta ritmo vital. Entonces vemos que hay gente en la India que tiene una vida aburrida, deprimente, y quieren hacer todo este tipo de pruebas y a lo mejor están así, no sé, 1 hora, 2 horas o días sin respirar, y eso no es yoga, eso no es espiritualidad. ¿Y qué pasa cuando uno no tiene digamos así, la inclinación hacia la espiritualidad? La vida es miserable. En la actualidad, en todo el mundo, predomina el cinismo. Si la gente se siente vacía, no hay amor, hay conveniencia. El cinismo aparece cuando se descuida el aspecto interno de la vida. La devoción, el sendero práctico que conduce al estado sutil. La devoción es eso que hablábamos antes, que tiene que ver con la estética y nos lleva hacia el misticismo, hacia el punto importante de la autorrealización. ¿Por qué? Dice el maestro que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos es para hacer feliz a la conciencia cósmica. Uno dice, oh, pero él lo tiene todo. Sin embargo, nuestras acciones y nuestro propósito de la vida, sea uno soltero, casado, con una familia, lo que sea, es para que con cada acción de nuestra vida seamos capaces de complacer al Ser Supremo. Y eso, haciendo feliz al Ser Supremo, nos hace felices a nosotros. ¿Y cómo podemos hacer feliz al Ser Supremo? Cuidando por la humanidad, cuidando por este mundo creado, sintiendo gran respeto por esta creación. Eso es. Muy bien, dice, dice, la devoción es el sendero práctico que conduce al estado sutil, a un estado de paz interna. Y bueno, y vemos los niños en las escuelas, dice, la devoción fortalece espiritualmente. Y ahí vemos niños en una escuela neohumanista, porque se aplica el neohumanismo, el amor universal a los niños desde la escuela digamos así, desde no solo la escuela primaria, sino antes también, en el jardín de infantes. Porque los niños hasta los 5 años desarrollan el 80% el 80% de su desarrollo espiritual. Entonces, les queda todo lo que han aprendido de niños, les va
afectar en la madurez. Y es muy importante, por eso del primer momento. La mente se equilibra con esta educación, se realiza más beatitud espiritual. Neumanismo representa la liberación del intelecto en dos modos. Acepta la devoción como la práctica más elevada de la vida. Establece una estructura social basada en el universalismo. Uno de los libros de Prabhupada Sarkar se llama Sociedad Humana. La sociedad humana es una e indivisible. Indivisible. Eso es el neohumanismo. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a ver. Para superar el geosentimiento, la espiritualidad o devoción como práctica, estudio, racionalidad o conciencia despierta, para superar el geosentimiento. Para superar el sociosentimiento, la espiritualidad o devoción como principio, universalismo, el principio de igualdad social. Para superar el sentimiento humano, el neohumanismo o la espiritualidad como misión. Eso es el neohumanismo, la espiritualidad como misión. Entonces, para aquellos seres humanos que todavía piensan en las diferencias, que no respetan, digamos así, la flora, la fauna, los seres humanos, entonces hay que practicar el neohumanismo o la espiritualidad como una misión. Al principio nos imponemos una disciplina que después se hace una misión en nuestra vida y no podemos vivir sin ella. Aceptar la devoción como la práctica más elevada de la vida. Establecer una estructura social basada en el universalismo. Entonces, aquellas personas que hoy tienen una mente muy estrecha, pensando solo en su terruño, aquellos que todavía hacen diferencias sociales, aquellos que todavía son humanistas pero no son neohumanistas, esta es la práctica que puede llevarlos al neohumanismo. Bueno, y luego aquí he puesto un email, anandamargalibros@yahoo.es, y la página web. No, esta no es la página web, esta es en Yahoo, en YouTube pueden encontrarnos como Ananda Marga Yoga y libros. Si buscan Ananda Marga Yoga y libros, nos encuentran. Y esta es nuestra página web. Si necesitan algo y quieren unirse a nuestro grupo de estudios, encantada. Buenas noches.